Bienvenidos a mi cervecería. Hoy vamos a explorar 3 estilos fascinantes: Ale, Lager y Lambic. Gerardo, ¿qué nos puedes contar sobre la historia de estas cervezas? Claro, hay muchas cosas que conocer. Empecemos con la Lager. Este estilo se desarrolló en el siglo XV, cuando los cerveceros bávaros descubrieron que almacenar la cerveza en cuevas frías mejoraba su sabor y estabilidad. Esto permitió que las levaduras de fermentación baja, como las Saccharomyces pastorianus, evolucionaran y se adaptaran a temperaturas más frías. En 1842, José Groll creó la primera Pilsner, tipo de cerveza Lager, de color dorado, sabor suave y amargo moderado. Se caracteriza por su aroma a lúpulo y su espuma blanca y cremosa, usando agua branda y malta local. Esto fue un hito que revolucionó la industria cervecera. Y no olvidemos el papel de Emil Hansen en el laboratorio de Carlsberg. Aisló la primera cepa pura de levadura de Lager, Saccharomyces clavigenius, en el siglo XIX. Esto permitió una fermentación más controlada y consistente. Y en 1873, la cervecería Spaten en Múnich empezó a usar máquinas de refrigeración mecánica. Eso permitió producir lager durante todo el año, lo que ayudó a popularizar estilos como la Pilsner, donde actualmente la estrella es la Saccharomyces pastorianus. Es una levadura criófila, lo que significa que fermenta mejor a bajas temperaturas, entre 7 y 13 grados Celsius, produciendo un amplio perfil de sabor, más limpio y suave. Cierto. Y luego está la Ale, que es mucho más antigua. Karina, ¿cómo fue su evolución? Las ales son una fermentación alta y se remontan a la antigüedad. En el siglo XIX las lagers ganaron popularidad, pero las ale sobrevivieron en lugares como Bélgica y Reino Unido. Ahí se desarrollaron estilos únicos como la ale belgas, que son más frutales y especiadas. Pero la Saccharomyces cerevisiae es la protagonista. Fermenta a temperaturas más altas, entre 15 y 24 grados, lo que genera sabores complejos y frutales. Y luego está la Lambic, que es una joya histórica. Es el estilo comercial más antiguo que aún se produce. Se elabora en Bruselas y a sus alrededores. La Lambic es un mundo aparte. Aquí no se añade levadura, la fermentación es espontánea. En el primer mes, la Enterobacteriaceae dominan el proceso. Luego a los 2 meses aparecen Pedicoccus dagnosus y algunos Saccharomyces, y finalmente a los 6 meses la Dequera bruxellensis toma el control. También hay bacterias como Actobacter lambici y Gluconobacter cerevisiae que contribuyen a su acidez única. Es increíble cómo la naturaleza hace su trabajo en la Lambic, pero ¿cómo controlamos estos microorganismos en otros estilos? En la lager y ale todo se reduce a la higiene y el control de temperaturas, pero en la lambic es una danza entre el cervecero y el entorno. Por eso, solo se elabora en ciertas épocas del año, cuando las condiciones son ideales. Pero, ¿cuáles son las etapas de su creación o cómo se elabora? Empecemos con la maceración. Para todos los estilos, los granos malteados se maceran para extraer los azúcares fermentables. Luego, el mosto se hierve con lúpulo. En el caso del Lambic, se usan lúpulos añejos que aportan menos amargor. Y luego viene la fermentación. Para las sales, la Saccharomyces cerevisiae trabaja rápido, en cuestión de días, pero las lagers necesitan más tiempo y temperaturas más bajas. Y aquí es donde el lambic se diferencia. El mosto se enfría en una cuba abierta, expuesto al aire. Los microorganismos naturales hacen el resto. Es un proceso muy lento, que puede durar hasta 2 años. Es fascinante cómo cada estilo tiene su propia historia, sus propios microorganismos y su propio proceso. La cerveza es mucho más que una bebida, es un reflejo de la cultura y la ciencia. Es cierto, la elaboración de cerveza siempre ha estado ligada a las estaciones del año. Por ejemplo, las sales, que son de fermentación alta, se elaboraban tradicionalmente en los meses más cálidos. ¿Por qué? Porque la levadura Saccharomyces cerevisiae, que se usa para fermentar las sales, trabaja mejor a temperaturas entre 15 y 24 grados Celsius. Esto permitía a los cerveceros producir cerveza durante la primavera y el verano sin necesidad de refrigeración artificial. Exacto, de hecho, en la Edad Media las ale eran las cervezas predominantes en regiones como Inglaterra y Bélgica,
donde el clima era más templado. Los cerveceros aprovechaban el calor natural para acelerar la fermentación, que solía durar solo unos pocos días. Esto permitía tener una cerveza lista rápidamente para consumo local. Pero las lagers son una historia completamente diferente. Este estilo surgió en Baviera, Alemania, donde los cerveceros descubrieron que almacenar la cerveza en cuevas frías durante el invierno mejoraba su sabor y estabilidad. La levadura Saccharomyces pastorianus, que se usa para las lagers, fermenta mejor a temperaturas bajas, entre 7 y 13 grados Celsius. Por eso, las lagers se elaboraban tradicionalmente en otoño e invierno, cuando el clima era más frío. ¿Y qué pasaba en verano? ¿No se podían hacer lager? Oh, buena pregunta. Antes de la invención de la refrigeración mecánica en el siglo XIX, elaborar lagers en verano era casi imposible. Los cerveceros bávaros tenían que planificar muy bien su producción para tener suficiente cerveza almacenada durante los meses cálidos. Fue solo con la llegada de las máquinas de refrigeración que las lager pudieron producirse durante todo el año. Y no olvidemos que el proceso de fermentación de las lagers es más lento que el de las sales. Después de la fermentación primaria, las lagers pasan por un periodo de lagering, lo que significa almacenarlas en frío durante semanas o incluso meses. Esto permite que los sabores se suavicen y que las levaduras sigan trabajando lentamente, lo que le da a las lagers su perfil limpio y refrescante. Hoy en día, con el control de temperatura moderno, los cerveceros pueden elaborar ales y lager en cualquier época del año, pero muchos cerveceros artesanales todavía respetan las tradiciones estacionales. Por ejemplo, en otoño se suelen elaborar Ostobesbier, un tipo de lager, mientras que en primavera y verano se prefieren las ales más frutales y refrescantes. Es fascinante cómo el clima y las estaciones han influido en la elaboración de cerveza. ¿Y qué pensar que hoy podemos disfrutar de ambos estilos en cualquier momento del año? Por cierto, ¿sabían que la cerveza es tan antigua que aparece en el código de Hammurabi, uno de los primeros conjuntos de leyes de la historia? Incluso había penas severas para los taberneros que diluían la cerveza. Eso demuestra lo importante que ha sido siempre. Y hay una frase célebre de Benjamin Franklin que dice: la cerveza es la prueba de que Dios nos ama y quiere que seamos felices. Aunque en realidad no hay evidencia de que él lo haya dicho, es perfecta para describir lo que sentimos por esta bebida. Hablando de datos curiosos, ¿saben que la lager más vendida del mundo es la Pils Urquell? Fue creada en 1842. Fue la primera cerveza rubia, clara de la historia, y su éxito fue tan grande que inspiró a miles de imitadores. Y no olvidemos a las sales. En la Edad Media, las cervezas sales eran tan importantes que se usaban como moneda de cambio. Incluso se pagaban impuestos con cerveza. Además, en Inglaterra, las mujeres eran las principales cerveceras y se les llamaba Brister. Eran las dueñas del negocio. Hay una frase del escritor irlandés James Joyce que siempre me gusta recordar. Dios hizo la cerveza para que el hombre no dominara el mundo. Y si pensamos en la historia, tiene sentido. Durante la Revolución Industrial, la cerveza era más segura que el agua, porque el proceso de fermentación mataba a las bacterias. Y hablando de anécdotas, ¿saben por qué las lambics se elaboran solo en Bruselas y sus alrededores? Es porque en el aire de esa región tiene una combinación única de microorganismos que no se encuentran en ningún otro lugar. Es como si Bruselas tuviera su propia firma microbiana. Y no olvidemos a Louis Pasteur, el padre de la microbiología. Él estudió la cerveza para entender la fermentación y el desarrollo de la pasteurización. Sin él, no tendríamos cerveza tan consistente y seguras como las que hoy disfrutamos. Y hay una anécdota divertida sobre las sales. En el siglo XVIII, los cerveceros británicos empezaron a agregar lúpulo a sus sales para conservarlas mejor. Esto molestó tanto a los puristas que hubo una protesta llamada la Revuelta de las Cerveceras. El lúpulo era visto como una herejía. La cerveza no solo ha sido una bebida, sino también un elemento sagrado en muchas culturas. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, los sumerios consideraban la cerveza un regalo de los dioses. De hecho, tenían una diosa llamada Ninkasi, a quien dedicaban la creación de esta bebida. Incluso hay un himno sumerio, el himno a Ninkasi, que es básicamente una receta de cerveza.
Es increíble, y no solo en Mesopotamia. En el antiguo Egipto, la cerveza era tan importante que se usaba como moneda de cambio y como ofrenda a los dioses. Osiris, el dios de la agricultura y la vida después de la muerte, también era considerado el dios de la cerveza. Se creía que él había enseñado a los humanos a elaborarla. No olvidemos a los vikingos. En la mitología nórdica, la cerveza era un símbolo de celebración y unidad. Aegir, el dios del mar, era también el patrón de la cerveza. Se decía que en su salón bajo el océano servía cerveza a los dioses en grandes calderos. Incluso hay historias de que los guerreros vikingos bebían cerveza antes de las batallas para ganar fuerza y valentía. En la Europa medieval, la cerveza también tuvo un papel importante en la vida religiosa. Los monjes benedictinos y trapenses perfeccionaron las técnicas de elaboración de cerveza en sus monasterios. De hecho, muchas de las cervezas más famosas de Bélgica, como las trapenses, tienen sus raíces en estas tradiciones monásticas. Los monjes veían la cerveza como un regalo de Dios y la usaban para sustentar sus comunidades y ayudar a los necesitados. Y hoy en día, aunque ya no adoramos a los dioses de la cerveza, esta bebida sigue siendo un símbolo de unión y celebración en casi todas las culturas. Desde las fiestas tradicionales alemanas como el Oktoberfest hasta las cervecerías artesanales modernas, la cerveza sigue conectando a las personas. Por eso, cuando bebemos una cerveza, no solo disfrutamos de su sabor, sino que también nos conectamos con miles de años de historia, tradición y espiritualidad. Y para cerrar con una frase célebre, el escritor estadounidense Hunter Thompson dijo una vez: la buena gente bebe una buena cerveza. Y creo que todos aquí somos buena gente. Por la cerveza, una bebida que une historia, ciencia y arte. Por los cerveceros que han mantenido viva esta tradición durante siglos. Por los microorganismos, los verdaderos héroes invisibles de cada sorbo. Y por la diversidad de sabores y estilos que nos permite disfrutar de algo único en cada botella. Y que esto y que el otro, ¡salud! ¡Salud! Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like y suscribirte a Emprendiendo Conciencia.